Bueno, vamos a charlar con el doctor Oscar Pellegrini, es médico psiquiatra, y lo tenemos ya conectado. Doctor, muchas gracias por atendernos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo andan ahí en el estudio? Muy bien, muy bien. Bueno, estábamos comentando un poco, no sé si estaba escuchando esta Si situación. estaba escuchando, me dejaron sin letra. Bueno, pero ahora usted va a justificar lo que nos va a decir, con unos cuantos años de estudio, de carrera y de eminencia como lo es usted. Nosotros simplemente hablamos de sensaciones, ¿no? ¿Qué es lo que está viendo? Bueno, es que nosotros también hablamos de sensaciones, digamos, porque en realidad la situación es absolutamente inédita en el mundo y obviamente en Argentina, ¿no? De una pandemia de estas características y que haya obligado a tomar las medidas extremas que se han tomado a lo largo del globo, ¿no? Con distintas modalidades políticas, digamos, que se han ido apostando y que se han, ya a esta altura de las circunstancias, ir pudiendo evaluar los distintos métodos de afrontarlo en cuanto no solo, digamos, a la cantidad de vidas puestas en juego en relación a la enfermedad en sí, sino también en relación a la cuestión que tiene que ver con la caída de los productos brutos de todos los países del mundo, ¿no? Es decir, estamos ante un efecto que ha sido demoledor en todo sentido. Y eso obviamente tiene su impacto subjetivo, ¿no? Es decir, las actividades productivas son estructurantes de la sociedad y de la subjetividad humana. Hacen a la ocupación del tiempo y hacen a aportar a lo que tiene que ver con el sentido de la vida. Cuando la mayor parte de la población se ve afectada de un día para el otro en un corte, digamos, abrupto respecto de esto, se ponen en funcionamiento mecanismos subjetivos para tratar de compensar esos cambios estructurales de la vida cotidiana, ¿no? Y en esto, obviamente, digamos, juegan las situaciones de incertidumbre, de angustia, digamos, y juegan mucho también los factores económicos, sociales y culturales, como ustedes estaban diciendo. No es lo mismo la problemática en una gran urbe que en un pueblo, no es lo mismo la problemática en alguien que tiene capacidad de aguantar económicamente el chubasco, digamos, económico y financiero, que en alguien que vive al día y no puede dejar de salir a la calle para rebuscarse el sustento cotidiano, ¿no? Además que ha obligado también a los sectores populares que viven en torno, digamos, de las organizaciones sociales, ha obligado también a una reestructuración, ¿no? Porque aquellos lugares que paliaban la cuestión del hambre en las zonas más desposeídas y que de alguna manera tenían centros que funcionaban como comedores, tuvieron que poder implementar otros modos de llevar adelante estas asistencias, digamos, ¿no? Es decir, que en todos los eslabones de la sociedad que uno analice, ha habido cambios, digamos, en las conductas profundas del armado cotidiano, digamos, y esto ha requerido un esfuerzo grande de lo que son las estructuras subjetivas, ¿no? Oscar Rodrigo Villarreal, ¿cómo estás? ¿Qué decir, Rodrigo? ¿Cómo andas? Bien. La primera pregunta, sí, para aprovechar tu tiempo, bueno, nos queda muy poco tiempo para ir al corte, ¿se han incrementado las consultas? Mira, yo te puedo decir que en realidad no ha habido un incremento significativo de consultas. Yo he estado trabajando y estoy trabajando en apoyo al 107 en la localidad de Rosario, digamos, que ha generado una línea interna de apoyo en salud mental y tuvimos incrementos de consultas al principio de la pandemia, fundamentalmente por la angustia que generó este cimbronazo de reacomodarse y por el desconocimiento de lo que tenía que ver con la COVID-19. En la medida que fue habiendo información, esos llamados fueron paulatinamente, digamos, disminuyendo, ¿no? Es decir, hubo como una
una gran demanda inicial que después se... Ahora, es todo un dato ese, Oscar, porque uno supone que ahora que se estiró, porque ya es interminable, la cuarentena de la pandemia, es cuando empieza ya la persona que está encerrada, digo, bueno, o que le ha ido mal, cerró su comercio, vemos que se van cayendo, digamos, locales comerciales en Rosario, en Santa Fe, todos los días. Digo, Sí. uno diría, bueno, ahora que empezó la más dura, la parte más dura, y se sigue estirando la cuarentena, hay más consultas. Mirá, es decir, uno pensaría eso, digamos, ¿no? Pero las consultas tienen que ver con este síndrome adaptativo, ¿no? De cómo uno se reorganiza en su vida cotidiana. Y en realidad, por lo menos en la línea pública de asistencia, eso no ha sucedido. Lo que sí ha sucedido también en un inicio fue, digamos, dado el corte abrupto también en los servicios de salud, tanto público como privado, parte de todo ese aluvión de llamadas de iniciales eran personas que estaban en tratamiento y que se les interrumpían por distintos motivos su tratamiento, por no encontrar al profesional, por no encontrar la forma, digamos, de continuar con las prescripciones farmacológicas, hasta que, bueno, se pudo aceptar, digamos, la cuestión de la prescripción electrónica, pero es cierto, digamos, también que muchas veces en la situación propia de la crisis, el sujeto saca capacidad de salir al frente Resiliencia. y de empujar. Claro, Claro, resiliente. tiene esa resiliencia de sacar fuerza de donde no tiene y hay que esperar que pase la ola y que más o menos se acomode la tempestad como para ver qué secuelas realmente pueden quedar de estas circunstancias, ¿no? Es decir, lo que uno ve hasta ahora es una gran capacidad de modelaje en las distintas capas de la sociedad y obviamente algunas con un sufrimiento de necesidades básicas insatisfechas, digamos, y que además es un margen de la población que seguramente ha ido en aumento por estos datos que vos estás diciendo, ¿no? En Rosario han cerrado muchos lugares, digamos, incluso algunos emblemáticos, y hay actividades de la economía que están hackeadas, digamos, como la hotelera y la gastronómica, digamos, ¿no? que están en línea de flotación. Doctor, le consulta Héctor Galeano. Sí, una muy breve, doctor Pellegrini. Sí. La sociedad argentina, en realidad, las distintas sociedades a nivel mundial que uno puede echar un vistazo cuál fue el comportamiento, han tenido conjuntamente un comportamiento en los primeros días de la cuarentena y después a medida que se fueron abriendo las actividades económicas y aumentó el nivel de circulación, obviamente fue teniendo otro comportamiento. En este contexto, sobre todo en Argentina y en general, porque no es lo mismo AMBA que Jujuy, que Rosario, que Ushuaia, y así podemos seguir con los ejemplos, hay como un fenómeno que en los trabajos se generan muy pocos contagios y la mayoría de los contagios se generan en las reuniones sociales. Es decir, tenemos una conducta que por un lado respetamos el distanciamiento, las medidas de protección, que es el laburo, que es muy importante respetarlo, y por otro lado tenemos en general, una conducta de relajación respecto a cada uno de nosotros como sujeto social. ¿Cómo se explica esto? Y además que en esos eventos sociales se produce la mayor cantidad de contagios. Sí, no te podría afirmar dónde está la mayor cantidad de contagios, digamos, porque bueno, es decir, en el cordón industrial hay empresas que diariamente están cerrando líneas de trabajo, digamos, preventivamente por unos días y están aislando personal permanentemente. Digamos, una de las primeras empresas grandes automotrices de Buenos Aires que abrió, cuando se reabrió la cuestión se liberó el trabajo, digamos, dentro de la metalmecánica, en menos de una semana había tenido que cerrar porque tenía 30 operarios en cuarentena y con COVID, digamos. O sea que yo no te sabría cuantificar cuánto viene de un lado y cuánto del otro. Lo que sí, digamos, podemos decir es que la presencia de la cuestión viral ha ido excediendo la capacidad del sistema de salud, del sistema integrado, tanto en lo público como en lo privado, y fundamentalmente de lo público, que es aquel que puede garantizar
la vigilancia epidemiológica como derecho, digamos, ¿no? Ha ido excediendo la capacidad que tiene el sistema para seguir la presencia del virus y seguir cortando, digamos, la diseminación, digamos, local. Digamos, los primeros brotes epidémicos se pudieron controlar cuando venían de afuera por las medidas que se tomaron, el cierre de fronteras, el aislamiento tan inicial, digamos, como estrategia sanitaria y política. Pero después ya cuando los casos han ido aumentando y ya no se trataba de casos importados, sino de casos locales, y esos casos locales fueron aumentando, da la particularidad de que la manifestación de la persona puede estar con el virus sin tener gran sintomatología, digamos, se ha producido el escape, digamos, al control epidemiológico. Y hoy la mayor parte de contagios los tenemos por circulación comunitaria. Es cierto que en el ámbito familiar, digamos, es donde más laxitud hay en cuanto a los cuidados. Si nos juntamos a comer en familia el domingo, difícilmente estemos con el barbijo puesto y nos lo saquemos solo para comer, y además tampoco, no todas las mesas, en una casa de familia donde se van a juntar a lo mejor 5 o 6 personas, tienen la distancia suficiente como para mantener la distancia de 2 metros de aislamiento social. O sea que es un ámbito donde el afecto, digamos, la confianza, la necesidad de demostrar el cariño entre seres queridos hace que las normas de vigilancia, de protección personal que tenemos que tener se relajen y puedan esto significar, digamos, una de las vías, digamos, de mayor transmisión. Es cierto que en los ámbitos laborales hay mayor control en cuanto a estas medidas, digamos, ¿no? Pero también es cierto que no en todos los ámbitos laborales esto se cumple, digamos. Siempre, digamos, uno puede pensar, digamos, que hay aspectos deficitarios, incluso en el ámbito de la salud, donde la transmisión horizontal entre profesionales de la salud también se da, digamos, ¿no? Es decir, que hay puntos, digamos, del sistema donde es muy difícil sostener esa actitud, digamos, de protección personal a rajatablas en las 24 horas del día, digamos. Te diría que es prácticamente imposible. Imposible. ¿No? Doctor Pellegrini, ha sido usted muy amable. Muchas gracias por su tiempo. Faltaba más. Un abrazo y a cuidarse. A cuidarse, que no queda otra. Hay que cuidarse, es así. No queda otra, vamos a tener que acostumbrarnos a convivir con esto por un tiempo, más si estamos viendo el espejo de lo que ha sido Europa para la experiencia de esto. Nosotros que somos tan eurocéntricos, están permanentemente abriendo y cerrando la circulación, la cuestión de la cuarentena, en distintas localidades donde se suponía que ya las infecciones habían pasado su pico, el virus había pasado su pico de circulación, así que hasta que haya realmente una vacuna eficaz contra esto, vamos a tener que aprender a cuidarnos y andar por la vida de esta manera, ¿no? Gracias, doctor. Gracias por su tiempo. Hasta luego.